Hola a todos, bienvenidos a Umbanda Fundacional. Hoy comenzando con la doctrina umbandista, con estas enseñanzas. Vamos a hablar primero de la fundación de la Umbanda, vamos a hablar de los cultos antes existentes, vamos a hablar de la primera federación de Umbanda y de los congresos umbandistas. Paso a poner la diapositiva. Acá estamos viendo las diapositivas. Fundación de la Umbanda por Celio Fernandino de Moraes. La Umbanda nace en un contexto histórico donde hacía muy poco tiempo que se había abolido la esclavitud y en donde estaba de moda el espiritismo en las clases sociales más altas. Comprar libros de Allan Kardec era algo muy caro y por este motivo solo tenían acceso a este conocimiento los que podían comprarlo. Pero también los libros venían en francés, entonces tenían este conocimiento los que sabían leer francés. La gente de la lid, la gente de plata, del campo, los grandes terratenientes. En 1888 se abolió la esclavitud con la ley de Aurea y los esclavos liberados fueron arrojados a las calles. De golpe se encontraron que no tenían casa, que no tenían trabajo, que no tenían comida y que eran maltratados y discriminados por la sociedad. Fueron momentos de mucha violencia, odio, perjuicios, racismos, etc. Y a raíz de esto, varios cultos se dedicaron al bajo espiritismo para poder subsistir, ya que había muchas personas dispuestas a pagar por este conocimiento o dispuestas a pagar para hacer el mal. Y fue así que muchos sucumbieron y aceptaron realizar estos trabajos. Los espíritus de caboclos y pretos velos necesitaban un lugar donde poder manifestarse libremente para poder cumplir su misión y así ayudar tanto a encarnados como a desencarnados. Y teniendo en cuenta que en el espiritismo no podían hacerlo, ya que juzgaban a estos espíritus de atrasados debido a sus preconceptos con estas razas, y en otros cultos le daban una mínima participación, el astral superior entonces decide crear un nuevo culto para que estos espíritus puedan manifestarse y así puedan traer sus enseñanzas y realizar la caridad. Cuando hablamos de espíritus de caboclos estamos hablando de espíritus de aborígenes brasileños como también de otras culturas, y cuando hablamos de pretovelos estamos hablando de espíritus africanos. Caboclos y pretos son arquetipos de trabajos creados para honrar y homenajear a estas dos razas o grupos étnicos que han sido y siguen siendo tan discriminados. Dentro del arquetipo caboclo se manifiestan espíritus de aborígenes de todas las culturas, no solo brasileños, sino espíritus que representan a los indios, a los aborígenes, en todas las culturas, en todo el mundo. Seguimos. La Umbanda fue fundada por el caboclo de las 7 encrucijadas en su medium Celio Fernandino de Moraes el 15 de noviembre de 1908. Se manifiesta en una casa kardecista informando su misión y al día siguiente funda su primer tienda de Umbanda. Cuando hablamos de la palabra medium, estamos hablando que es una palabra que viene del latín, medium, medio, indicando que somos el puente, indicando que somos el puente o el medio por el cual los espíritus pueden comunicarse con los hombres. Vamos a hablar un poco ahora de la historia de Celio Fernandino de Moraes, el fundador de la Umbanda en Brasil. En 1908, a los 17 años, Celio había concluido el colegio de enseñanza media y fue en ese entonces cuando hechos extraños comenzaron a suceder en su vida. En algunos momentos a Celio se lo escuchaba hablando mansamente, con la postura de un anciano y con acento diferente a su región. En otros momentos parecía un felino mostrando conocer todos los misterios de la naturaleza, como si fuera un caboclo, como si fuera un pretovelo. Esto llamó la atención de la familia y, preocupada por la situación mental de Celio, fue llevado a consultar con un médico, primero con un médico clínico, después con un médico psiquiatra, que lo que contaban que eran familiares, que eran tíos de Celio. Quienes no encontraron ningún problema físico y las manifestaciones mediúnicas continuaron. Algún tiempo después, Celio fue tomado por una parálisis parcial que los médicos no podían entender. Un día se levantó de su lecho diciendo mañana estaré curado y al día siguiente comenzó a andar como si nada hubiese pasado. Una amiga de la familia, al presenciar uno de estos ataques, que en realidad no eran ataques, pero la familia llamaba a estas manifestaciones mediúnicas de ataque porque no conocían. El amigo de la familia vio estos ataques y se dio cuenta que obviamente eran manifestaciones mediúnicas. Entonces sugiere llevar a Celio a la recién fundada Federación Kardecista de Nitroy, municipio vecino de San Gonzalo de las Nieves, donde residía la familia Moraes.
la federación era presidida por el señor José de Sousa. Entonces Celio fue conducido a esa federación el 15 de noviembre de 1908 y en presencia del señor José de Sousa fue invitado a sentarse a la mesa kardecista, pero luego enseguida se levantó contrariando las normas establecidas por la institución. Fue hasta el jardín, agarró una flor y la colocó en el centro de la mesa donde se realizaban los trabajos. José de Sousa, que poseía también la clarividencia, verificó la presencia de un espíritu manifestado a través de Celio Fernandino de Moraes y pasó al diálogo a seguir. José de Sousa pregunta: ¿quién es usted? El espíritu contesta: yo soy apenas un caboclo brasileño. José de Sousa dice: usted se identifica como un caboclo, pero veo en usted resto de vestimentas sacerdotales. El espíritu contesta: lo que usted ve en mí son restos de una existencia anterior. Fui padre, mi nombre era Gabriel de Malagrida, acusado de brujería, fui sacrificado en la hoguera de la Inquisición por haber previsto el terremoto que destruyó Lisboa en 1755. El señor José de Sousa pregunta: ¿y cuál es su nombre? El espíritu contesta: si es necesario que yo tenga un nombre, digan que soy el caboclo de las 7 encrucijadas, pues para mí no existirán caminos cerrados. Vengo a traer un culto que armonizará las familias y que perdurará hasta el final de los siglos. Al principio de la sesión se habían querido manifestar espíritus de caboclos y pretosvelos, pero estos fueron invitados a retirarse por los kardecistas. Y es por este motivo que el caboclo de las 7 encrucijadas pregunta: ¿por qué no pueden manifestarse estos humildes trabajadores del espacio? Si a pesar de no haber sido personas importantes en tierra, también traen importantes mensajes del más allá. ¿Por qué no a los caboclos y pretovelos? ¿Acaso no fueron ellos hijos del mismo Dios? Dios en su infinita bondad estableció en la muerte el gran nivelador universal, donde ricos o pobres, poderosos, humildes, todos se vuelven iguales ante la muerte, pero ustedes, hombres prejuiciosos, no contentos en establecer diferencias entre los vivos, procuran llevar estas mismas diferencias hasta más allá de la barrera de la muerte. Mañana, en la casa donde mi aparato vive, donde mi medium vive, habrá una mesa puesta para cualquier entidad que quiera o necesite manifestarse, independientemente de aquello que haya sido en vida. Todos serán oídos, nosotros aprenderemos con aquellos espíritus que supieran más y enseñaremos a aquellos que supieran menos, y a ninguno le daremos la espalda, a ninguno le diremos que no, pues esta es la voluntad del Padre. El señor José de Sousa pregunta: ¿y qué nombre darán a esa iglesia? El caboclo de las 7 encrucijadas contesta: tienda Nuestra Señora de la Piedad, pues de la misma forma que María ampara en sus brazos a su hijo querido, también se ampararán a los que vengan en busca de ayuda, a los que vengan a la Umbanda. Al día siguiente, en la calle Floriano Peixoto 3030 de Neves, San Gonzalo, Río de Janeiro, cerca de las 20 horas, estaban presentes miembros de la Federación Espírita, parientes, amigos, vecinos y una multitud de desconocidos y curiosos. Puntualmente 20 horas, el caboclo de las 7 encrucijadas incorporó y con estas palabras inició su culto. Aquí se inicia un nuevo culto en que los espíritus de pretoveros africanos y los indios nativos en nuestra tierra podrán trabajar en beneficio de sus hermanos encarnados, sea cual fuera el color, la raza, la creencia o posición social. La práctica de la caridad en el sentido del amor fraterno serán las características principales de este culto, que tendrán como base el Evangelio de Jesús y como maestro supremo a Cristo. Ahora los invito a escuchar un audio de Celio Fernandino de Moraes explicando la fundación de la Umbanda. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos, se no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África, como é que uma federação espírita não se recebia caboclo nem preto? Então, disse
com o espírito, amanhã na casa do meu parente, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurado uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto caboclo puder trabalhar. Bueno, acá escuchamos brevemente, ¿no?, las palabras de Celio, este registro histórico. Ahora vamos a seguir con la diapositiva. Después de trabajar haciendo predicciones, pases y doctrinas, el caboclo informó que él debía retirarse, pues otra entidad precisaba manifestarse. Luego de la subida del caboclo, Celio incorporó una entidad reconocida como Preto Velo, que se hizo identificar como Pai Antonio. Este espíritu cautivó a todos con su forma de ser. Algunos le preguntaron si aceptaba algún agrado, al que respondió: mi pipa, negro quiere la pipa que dejó en el toco, manda el chiquito buscar. Y todos quedaron perplejos, estaban escuchando el primer elemento material de trabajo dentro de la Umbanda. También fue la primera entidad en pedir una guía de trabajo, un collar. Bueno, acá estamos viendo el gráfico, ¿no?, en la pantalla de Pai Antonio, que es un retrato de él que lo hizo un medium, ¿no?, que podía ver a Pai Antonio. Y ahora los invito a escuchar a Pai Antonio incorporado en Celio Fernandino de Moraes. Tataruanda é uma calunga, Tataruanda é uma calunga, olha quanta dubra, eu sei uma, olha quanta dubra, eu sei uma, Tataruanda é uma calunga, Tataruanda é uma calunga, olha quanta dubra, eu sei uma, olha quanta dubra, eu sei uma, tarado. Bueno, acá vemos por qué cautivó a tantas personas, ¿no?, la simpatía de esa manifestación espiritual. Seguimos. 10 años después, en 1918, el caboclo recibe órdenes del astral de fundar 7 tiendas más. La primera tienda fue fundada en 1918, que se llamó Tienda Espírita Nuestra Señora de la Concepción. La segunda tienda, fundada en 1927, Tienda Espírita Nuestra Señora de la Guía. La tercera tienda, en 1933, Tienda Santa Bárbara. Después, en 1935, tres tiendas más, San Pedro, San Jorge y San Jerónimo. Y en 1939, Tienda Oyala. También hay que tener en cuenta que en 1933 no fue editado el primer libro de Umbanda, que fue escrito por Leal de Sousa, que fue dirigente de la tienda Nuestra Señora de la Concepción. Fue publicado este libro en 1933. Seguimos. Mientras Celio estuvo vivo, se fundaron muchísimas tiendas más. En la década de 1950 fue fundada la cabaña Pai Antonio en el distrito de Boca de Mato, municipio de Cachoeira de Macacú, Río de Janeiro, y entrega la dirección de la tienda Nuestra Señora de la Piedad a sus hijas Celia y Silmeira. Celio Fernandino de Moraes nació el 10 de abril de 1891 y desencarnó el 3 de octubre de 1975. Silmeira de Moraes vivió hasta los 93 años de edad, mostrando lucidez frente a los trabajos espirituales, y falleció el 16 de septiembre del 2010, quedando como responsable de la tienda su hija Leia de Moraes de Cuña, y actualmente el bisnieto de Celio, Leandro Cuña, es el responsable de la tienda. Ahora, acá a la derecha están viendo, ¿no?, la tienda Nuestra Señora de la Piedad, que ya no existe más, y la cabaña de Pai Antonio. Vamos a ampliar las fotos. Bueno, acá pueden ver la foto ampliada de la tienda Nuestra Señora de la Piedad, que hoy no existe más. Y ahora vamos a ver la cabaña Pai Antonio, ¿no?, que hoy por hoy está dirigida por Leonardo Cuña, el bisnieto de Celio. Bueno, esta es la cabaña Pai Antonio. Hasta el día de hoy la Umbanda de Celio sigue con la misma doctrina, con sus mismos fundamentos. Y ahora los invito a escuchar otra vez a Pai Antonio incorporado en Celio Fernandino Moraes. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer
que a Umbanda, mas Umbanda tem fundamento, Bueno, seguimos. Acá vamos a comenzar a hablar ahora de las religiones que existían con anterioridad a la Umbanda de Celio, a su fundación. Y vamos a comenzar con el ritual indígena Toré, ¿no? Que está relacionado con la payelanza, que está relacionado con ese chamán, ¿no? Que existe ahí en la tribu. Comenzamos. Toré, ritual indígena que acontece en torno a una bebida llamada yurema. Esta yurema puede ser blanca, negra, roja. Es un ritual de la tribu, ¿no? Sin influencia del mundo externo, y cada tribu, cada tradición indígena tiene su receta de preparación. Beben la bebida sagrada y comienzan los cánticos, las danzas, las hogueras, las maracas, los cachimbos, etc. Ellos reverencian y llaman al espíritu de la hierba yurema, entrando, ¿no?, en trance religioso y mediúnico. Todo este ritual crea un trance de contacto directo con sus ancestrales, con las divinidades, con el mundo espiritual, para agradecer y para pedir por salud. Yurema es la medicina de la floresta, de los bosques, ¿no? Ellos piden por protección, por prosperidad, por fuerza, por fertilidad, entre otras cosas. Todo lo que la tribu, ¿no?, esté precisando o necesitando. El toré aún existe en muchas tribus que se mantienen de tradición en tradición hasta el día de hoy. El toré va a influenciar más adelante al culto de la yurema, al culto de Catimbo. Seguimos. Acá vamos a ver un video, un poquito, ¿no?, de este ritual de toré. Bueno, es un poquito para que vean, ¿no?, de qué se trata. Este es un ritual indígena, un ritual brasileño, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Yurema es una palabra, ¿no?, indígena que quiere decir planta espinosa. Pero tenemos varios significados de yurema. Yurema no solo es el nombre de un árbol. Yurema es una hierba sagrada. Yurema es un culto o religión. Yurema es un mundo espiritual, es un reino vegetal relacionado a los caboclos. Yurema es el nombre espiritual también de una entidad o falange, ejemplo, la cabocla yurema. Tenemos varios conceptos de la palabra yurema. Vamos a hablar ahora del Catimbó o de la yurema, que es lo mismo. Cuando los portugueses llegaron al Brasil, los primeros esclavizados fueron los aborígenes nativos de Brasil. Los primeros contactos fueron con este pueblo indígena, dueño de las tierras, que tenían toda una estructura social, cultural, política, religiosa. Pero esto a los portugueses no les funcionó muy bien. Los aborígenes no se dejaron esclavizar, ellos estaban acostumbrados a la libertad y tenían a favor que conocían muy bien el lugar, conocían los matos, los bosques, la naturaleza, ¿no?, ya que estaban en su propio territorio. Muchos de los que fueron esclavizados murieron, otros se enfermaron, pero otros huyeron para dentro de los bosques. Y es por esto, ¿no?, que después fue traído el negro africano, ¿no? Tuvieron que traer otros esclavos que no conozcan el territorio. Hay que tener en cuenta que los pueblos africanos ya tenían este proceso de dominación, de esclavitud entre ellos, esclavizaban naciones con naciones. Y los caboclos, los indígenas brasileños, no tenían este proceso, no tuvieron. En el África, a través de las guerras, esclavizaban y después los mismos africanos vendían, ¿no?,
a los esclavos, a los portugueses. Seguimos. El contacto de los primeros negros con los últimos indígenas ayudó a los africanos a absorber esa cultura, ¿no? Divinidades indígenas, divinidades negras entraron en contacto unas con las otras. Los africanos conocían las hierbas de su país, pero no las de Brasil, y fue gracias a este contacto que conocieron sus creencias, conocieron su religión, sus rituales, su religiosidad en la naturaleza. Como también hay una mixtura entre la cultura de los indígenas con la cultura de los portugueses, con esta cultura blanca, con esta cultura europea. Entonces, el origen de la Jurema o del Catimbó es la mezcla de la cultura europea, la magia europea, la tradición europea con el toré. Esta religión, este culto más brasileño, más de los aborígenes. De esa mezcla nace la Jurema o el Catimbó. Vamos a hablar del contexto histórico. Los presos portugueses fueron exiliados para Brasil para colonizarlo. La mayoría de los presos no eran ladrones, sino que eran todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica, aquellos también condenados políticamente y religiosamente. La Inquisición, que torturaba y mataba, en vez de matar, enviaba a colonizar Brasil. Brujos de tradición europea, de tradiciones portuguesas muy antiguas, curanderos, rezadores, raíceros, musulmanes, judíos, etc. Todos los que no estaban de acuerdo con el rey o con la Iglesia Católica. Entonces, entre ellos había muchas personas muy inteligentes, con mucho conocimiento, muy pocos analfabetos, muy pocos criminales. Ellos trajeron su tradición, su cultura, y al ponerse en contacto con los aborígenes, sus prácticas europeas se mezclaron con las tradiciones indígenas, surgiendo el culto a la Jurema. Y también hay que tener en cuenta que la posición social que ellos tenían cuando vinieron era la más baja. Los portugueses comienzan a conocer las maracas, ¿no? En esta mixtura, los cachimbos, las hierbas de poder, los rituales de pajeranza, y todo ese conocimiento lo agregaron a su conocimiento de magia europea. En el inicio había una fuerte influencia católica sin influencia afro. Muchos decían que eran católicos pero que practicaban la Jurema. Hoy hay culto a la Jurema con una presencia más de orillada, con una presencia más de ofrenda, con tambores, ¿no? Que fue influenciado por la Umbanda y por el Candomblé. Hay muchas tradiciones donde vemos la presencia, como dije recién, de tambores, maracas, orilladas, ofrendas, etc. Dentro de la Jurema hay varias denominaciones. La podemos encontrar como Jurema de mesa, como Catimbó de Jurema, etc. Catimbó es igual a indio pronunciando cachimbo. Querían pronunciar cachimbo y salía Catimbó. Muchos practicantes ya no utilizan la palabra Catimbó porque hoy en día es un término peyorativo, negativo, al igual que la macumba. Y para los que no están, ¿no?, en esa religión o están en otra religión, es algo raro, es algo malo, es algo perjudicial, no es demanda, es magia negativa, ¿no? Entonces prefieren ellos llamarse de yuremeros. Bueno, ¿cómo era este culto de la Jurema? Era muy simple y estaba ligado a las fuerzas de la naturaleza, donde se utilizaban pocos elementos, básicamente toalla blanca, ¿no?, en la mesa, o tela blanca, maracas, Jurema bebida, también para defumación, taza de agua, vaso de agua, cachimbo, tabaco, vela blanca, crucifijo, la imagen de un santo, una llave, rezas católicas, linos, que son los puntos cantados, y al principio en vez de atabaques usaban maracas. Los atabaques, como dijimos, después con la influencia del africanismo. ¿Y qué era lo que sucedía? El mestre acostaba en la persona llamada de presidente, o dirigente, o medium jefe. Acostar es incorporar. Recibía al maestro yuremero, ese espíritu. Entonces el espíritu de un maestro yuremero incorporaba en ese medium, cantaba, daba pases energéticos, hacía cura, realizaba la consulta, etc. Y siempre los medium recibían el espíritu de un maestro yuremado. ¿Quiénes son estos maestros yuremados? Es aquel que fue iniciado en el misterio de la Jurema,
aquel que pasó por el tombo. Tombo es la iniciación en este culto. En esta ceremonia se tomaba la yurema, ¿no? Y el medium permanecía apagado por 24 horas, a veces por más días. Y el espíritu del medium se dice que iría hasta una de las 9 ciudades de la yurema y ahí le iban a enseñar, él iba a estudiar todo lo que el medium no precisaba saber. Entonces el espíritu sale del cuerpo, aprende y vuelve. Los maestros o los mestres yuremeros que incorporan en el medium son espíritus que cuando estuvieron en vida se iniciaron en la yurema. Se tornaron maestros yuremeros, trabajaron encarnados y ahora vuelven a seguir trabajando como espíritu, en la parte espiritual. Estos espíritus son profundos conocedores de la yurema, en primer lugar porque son iniciados en la yurema y en el segundo lugar porque ahora ellos moran en una de las 9 ciudades de la yurema, en donde solo conviven con otros maestros yuremados. Entonces aprenden, ¿no? ¿Qué más? Ellos pueden no tener ética, no tener moral, va a depender del espíritu. Hay maestros yuremados que hacen el bien, pero otros hacen el mal. Él no es un guía espiritual, él es considerado un amigo, ¿no? Él solo va a incorporar en mí si yo fuera maestro yuremado, si yo pasé por la iniciación. No puede incorporar cualquier persona un maestro yuremado. Tiene que estar iniciado. Bueno, seguimos con esta diapositiva. Yo tengo que ser un maestro yuremado para poder incorporar un espíritu de un maestro yuremado. Él no está por encima de mí, estamos en igual de condiciones, con la diferencia que uno está encarnado y el otro es un espíritu desencarnado. Él es un amigo, no es un pai, no es un guía, él no tiene misión de vida conmigo, él viene cuando él quiere, por ejemplo, si llega un maestre en un medio y la persona no es afín con ese espíritu, puede pedirle que no vuelva más. Él no es cultuado, no se prenden velas a él, no se le ofrenda, no se le hacen firmezas, etc. Bueno, y acá toda esta enseñanza está relacionada con las enseñanzas de Rubén Saraceni y de la May Fabiana Carvalho. Seguimos. Vamos a hablar de la Kabula. La manifestación de espíritus de caboclos, pretoveros, Eyú, entre otros, ya ocurría espontáneamente con anterioridad antes de la abolición de la esclavitud y después, en los rituales conocidos como Kabula y Macumba Carioca. La Kabula poseía aspectos iniciáticos y era un culto mediúnico donde las personas incorporaban espíritus, ¿no? Y daban consulta. El jefe de la Kabula era llamado de Mbanda, el trabajo espiritual de la Kabula era llamado de Nshira y el auxiliar del jefe era llamado de Cambón. Se utilizaba ropa blanca, pies descalzos, el altar era una toalla blanca en el piso con imágenes católicas y generalmente se realizaban las enshiras en los bosques, en la naturaleza, en los matos. Ya en el principio del siglo XX, después del periodo de la esclavitud, la Kabula dejó de ser tan rígida, tan cerrada y comenzó a aceptar a los blancos dentro de su culto. Este culto se centralizó más en el estado de Espíritu Santo y en el estado de Bahía, Brasil. En esa época, en la sociedad había muchos prejuicios y caracterizaban a la Kabula como un culto amoral donde se podía hacer tanto el bien como el mal, y por este motivo era muy polémica y temida. Los historiadores cuentan que las casas de Kabula eran enemigas unas de otras, competían entre sí y que realizaban la caridad para los enfermos, pero también hacían trabajos para dañar a otras personas. Esto incomodaba mucho a la población, a la Iglesia Católica y al gobierno. Comenzaron las persecuciones policiales y a raíz de esto, a raíz de la dictadura, se extinguió prácticamente el culto. Los pocos practicantes que quedaron migraron para otros estados, predominando en Río de Janeiro. La Kabula va a dar origen a la Macumba Carioca. Pasamos a la Macumba Carioca. Vamos a encontrar en la Macumba muchas cosas semejantes a la Kabula. La diferencia principal era que la Kabula tenía un aspecto iniciático, rural, cerrado, estricto, y era realizada en la naturaleza, en los bosques. Y la Macumba ya era algo urbano, que absorbió otras influencias, era un culto de la ciudad, que acontecía en el fondo de una casa, donde se tocaban los tambores, las personas vestían ropas coloridas y así recibían a las entidades. Hay un libro llamado Las religiones de Río, publicado en 1904 por John de Río, donde él describe con mucha precisión sus experiencias durante 3 meses frecuentando diferentes tipos de culto afro-brasileño en Río de Janeiro,
donde cuenta que predominaba la macumba carioca. Las descripciones que él da de una sesión de macumba carioca es que comenzaban a la medianoche y terminaban al otro día alrededor de las 5 de la mañana. Cualquier persona podía practicarla, no era un culto cerrado, un medio incorporaba por un lado un caboclo, por otro lado un preto, por otro lado un eshú, era todo junto en el mismo momento y así todo acontecía, todo sucedía. Así atendían. John de Río describe que los trabajos realizados en la macumba eran tanto para hacer el bien como para realizar el mal, que era un culto sin moral y sin ética. La sociedad no aceptaba este tipo de prácticas, donde se encontraban también despachos en las esquinas. Luego surge la Umbanda, un culto más relacionado al kardecismo y al cristianismo, desvinculándose de la macumba carioca, predicando algo más aceptado por la sociedad, donde se le ordena, le da forma y estructura las manifestaciones espirituales que antes existían, fundando la Umbanda. Bueno, este material histórico lo pueden encontrar en los libros de Padrino Yurba. Acá cortamos, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier inquietud me preguntan, me mandan mensajes. Gracias por todo, les mando un fuerte abrazo, mucho ayé y muchas bendiciones. Sarva.